¿Y por qué perdiste el año en cuarto? En cuarto año yo lo perdí, te cuento rapidito, porque en décimo, ¿verdad? Tú sabes que en décimo la matemática, ¿qué es lo que te enseñan? En décimo, y todo eso. Matriz. todo lo que es los casos de factorización, todos. Ya, bueno. O por lo menos la gran parte. Bueno, ahorita ya es en noveno. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, como nuestro colegio emblemático, lo repito, era tan grande que décimo lo tuvieron que dividir. Estaba en la tarde y una parte la mandaron a la mañana. Juventud, escuche, antes no era Supletorio remedial de como gracia. es actual. Antes Te quedaste. te quedaste. Ahí va, brinques, llores, patales, a no ser que haya un profesor corrupto que te coja plata o se te coma tu mamá en ese entonces en el colegio. Hola, ¿qué tal? Te saluda Andrés Espinosa. Bienvenidos a un nuevo podcast. Buenas noches, bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy José Luis Villalta. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí. Mi nombre es Miguel Méndez. Gracias, Andrés, por la invitación. Esperemos el día de hoy sacar un buen podcast que sea de aporte cultural y general para quienes nos están viendo. Bueno, entonces nuestro invitado de hoy es un buen amigo mío de la infancia, del barrio. Su nombre es Miguel Méndez. Es licenciado, ¿no? Sí. Licenciado en Ciencias de la Educación. Mención Historia y Geografía. O sea, profesor. Exactamente. Profesor de Historia. La rama más noble, a mi parecer, en cuanto a la educación, o sea, la docencia. ¿Por qué digo noble? Está como cuando dicen licenciado en transporte de recursos. Como cuando te dice, yo soy ingeniero en sistema de refrigeración, de material de construcción. ¿Qué haces? Remoja los bloques. No, pero... sí, dejando de esto... O sea, el título, o sea, el nombre del trabajo es pequeño, pero ellos le alargan el título para decir el man es alguien que utiliza terno y todo eso. ¿Y tú qué eres? Yo. Ajá. De todo un poco. No, sé pero reparar teléfono, de cualquier... ¿Pero cuál es tu título, pues? O sea, yo salí del colegio con el título de electricista. Ah, electricista. ¿Y sí sabes electricidad? Maestro eléctrico. Sí, más o menos. Por ahí se electrocuta de vez en cuando. ¿Cómo? No, pero en serio, mi título... No es que título está así. Licenciado en Ciencias de la Educación, mención Historia, y Geografía. Pero, mi título. Pero, ¿y si sabes de historia? Sí. Bastante. Me defiendo. Actualmente yo reconozco que sí me tengo que autoeducar. Porque Instruir. Actualmente se olvida instruir. No es que me olvido, sino que hay cosas que... O sea, cosas que... eso, o sea, tiene que seguir investigando para enriquecer su... Recuerda que la historia, a medida que va pasando la humanidad, va naciendo una nueva. Nueva y una diferente. Entonces... Ya, y de toda tu carrera, me imagino que está lleno de historias, pues, ¿no? Obviamente, pues. Claro, porque... ¿Cuál es la que más te gusta? O sea, bueno, te cuento la historia a breves rasgos. Mira, como una especie de introducción... ¿Qué parte de la historia yo les voy a contar cómo yo descubrí esta vocación. Ya, a ver. Porque yo descubrí desde el colegio mi vocación. Desde que estaba en octavo año en el prestigioso y glorioso colegio masculino experimental Aguirre Abad. Ahí me gradué, ahí estudié 7 años. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo si son solo 6? Es que yo repetí un año. No, diga. ¿En qué? Sí, te lo prometo así. Yo repetí en cuarto año. ¿Cuarto año? Pero ya mismo ¿Te lo merecías? Yo creo que no. No. Yo creo que eran de los relajosos. Te quiso dejar el profesor. No, yo creo... Como el Vicente, porque... que dicen que Aguirre Vaga, el Vicente y otro colegio más siempre son los que salían a irse a piedrar. A piedrar y a puñetazos afuera del colegio. Pues. No, jamás. Yo no jamás. El ñaño, pues. Creo que sí. O se le iba a las zonas rojas, ahí no entraba al colegio. No, yo no hacía eso. Mira. Yo conozco unos compañeros que sí hacen así. De la guerra. No, o sea, acá en el Febres Cordero, que queda aquí por tu barrio más o menos, ¿no? Ya. Ya, o sea, no era compañero, ¿no? O sea, pero, ¿qué mismo o sea, era? Pues? estudiaba ahí en el mismo colegio. O sea, no eres de mi mismo curso ya.
Pero era una persona que era conocida mía. Y No gagues. No gagues que te estás inventando. No, el man era Pero se está conocido inventando mío. gagues. Ya lo conozco. Ya lo yo. Escúcheme, entonces yo descubrí... El apellido de él es Rosales. Ah, no, ya. Según el man iba al colegio, ¿no? Ya. Y cogía, se salía, llegaba tan solo a la puerta y se iba para el otro lado. Ay. Y No, yo le decía, le voy a decir a tu hermana porque vive en mi mismo barrio. Tú, como alumno... Yo no era de esos. ¿Tú eres aplicada? No, tampoco. Tampoco aplicado, jamás. Ah. Yo sí era de los que me desesperaba por llegar al colegio, más que todo a partir de 10º en adelante. A jugar porque handball. yo llegaba a jugar handball. Sí. Eso era lo que yo llegaba a jugar. No había día que yo no juegue handball. Era... Ahora, yo descubrí esto en el Aguirre Abad desde 8º año porque yo me di cuenta que para la materia de estudios sociales yo era bueno. La materia de estudios sociales yo le pegaba 9, 10, 9, 10, 9, 10. Las historias. Bueno, como actualmente se conoce Geografía. 9, 10, 9, 10, porque para ese entonces recordemos que Era era el 20. puntaje sobre 20 puntos. Claro. Entonces yo me acuerdo que cuando todo era cuaderno, 18, 19, 20. Libro, 18, 19, 20. Aportes, 18, 19, 20. Exámenes, 19, 20. Entonces a mí me gustó. Y yo me vine a dar cuenta, a convencer totalmente, ya cuando estaba en 10º año, y que 10º año en la misma institución, pero ya en la mañana. ¿Cómo? Porque le cogí amor, porque un profesor, el abogado, espero siga con vida, el abogado José Barrera Blum, le mando un saludo si en algún momento está viendo esto. Abogado José Barrera, saludos desde acá de Guayaquil, Ecuador. Quiero que decirle, profesor, si en algún momento llega a ver esto, que fue un gusto haber sido alumno suyo y usted fue una inspiración para mí el estudiar la especialización, porque recuerden que en ese tiempo uno cogía la especialización en 4º año, que le llamaban Ajá. propedéutico. No es como ahora, que es una mezcolanza completa. Entonces yo desde ahí empecé a descubrir el amor que le tenía yo a la historia. La de mi país, etcétera, etcétera. Y entonces en la universidad, porque no lo voy a negar, ¿Ya? odio las matemáticas. ¿Ya? No me gustan para nada, como muchos quienes quizás estén viendo en este momento. Como muchos, Le pero bueno. huí a la matemática y a materias afines No, como, pues, es que- como física, como química. No, entonces- pero tú déjate de cosas que a sociales van los vagos, loco. Sí. Yo no, mira. Ah, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso se decía. No, estás equivocado. No, pero no, ya tú no Estás ya. equivocado. Pero eso Desde dicen. mi punto de vista... Eso dicen, loco. Eso es lo que dicen, pero desde mi punto de vista... Dime una cosa. ¿Tú crees que hay que ser vago para aprenderse de memoria fechas, aprenderse personajes, eventos, Bueno, detalles? Que algo tienen que hacer. ¿no? Ajá, entonces no es de vagos. No es de vagos. Tienes Y que mucho estudiar menos- libros Y ahí. mucho menos cuando tú llegas a la universidad y escoges esa carrera como docente de historia y geografía. Ah, ya. Tienes que Mucho menos. estar en las bibliotecas constantemente buscándole los nombres. ¿Qué biblioteca? Ya había Google. No, pero, o ya sea, había Google, ¿no? Ya para ese entonces sí. Sí, ya había Pero Google. todavía, tú sabes. Pero ¿sabes? hay, Pero cuando- hay cuando- pedazos que tienes que buscar en bibliotecas porque no, están yo nunca fui a biblioteca. digitalmente. Mijín, ¿usted fue a No, biblioteca? ahorita todo está digitalmente. Ni siquiera en Aunque- Spol, que hay unas bibliotecas. Aunque La generación de hoy- la según yo he generación de visto, hoy- ¿no? Que los investigadores más que todo van a las bibliotecas porque ahí suelen Lo que estar pasa, los... ¿Dónde has es que, visto? escúchame, los- como historiador... ¿Dónde has Como historiador te digo y te comento parte de mi formación como carrera de docente, que uno va a la biblioteca porque en internet tú coges un clic y todos te dicen la misma versión, la misma cosa. Pero si tú vas a una biblioteca en ese entonces, ¿Ya? tú tenías distintas versiones de distintos O autores. sea, en internet solo está la versión del... ¿Cómo es? Del la del ganador. vago, la del vago, entonces. La del Claro. ganador. Y en la biblioteca donde están las versiones de todos. De varios autores, donde tú puedes contrastar, puedes afirmar o puedes incluso tú mismo sacar tu propia conclusión. La historia que, o sea, cuando fuiste a la universidad y obtuviste el diploma de historia, ¿de historia de qué? O sea, de Ecuador, del Historia y geografía. De todo lo que se puede. De De todo todo un lo que se poco. necesita del colegio. De todo un poco. Pero Porque mira, del mundo, o sea, exactamente. Ah, ya. Cuando yo inicié mi carrera, a mí me enseñaron la primera materia que no me voy a olvidar fue arqueología. Ah, ya. Aquí en Ecuador, ¿tú crees que hubo en algún momento un evento arqueológico de trascendencia como para decir, chuta, esto me pone en los anales de la historia? No Yo lo creo que hubo. cuando descubrieron los huesos de los dinosaurios.
No, Pero- eso todavía está la ciencia estudiando eso. Ah, ya. Yo te estoy hablando de la Sí, época de creo los que por aquí faraones. también hubo Sí, hubo- claro. Hubo Claro, tuvieron- unos vestigios que salieron hasta en la Claro. noticia, creo. Claro, los amantes de Zumpa son unos de ellos. Los amantes de Zumpa. ¿Qué es eso? Zumpa. Zumpa, ¿qué es eso? Son, por así decir, los vestigios ósteos, huesos Humanos. humanos, Ya. ¿ya? Con forma similares a lo de un Australopithecus, a un Pithecanthropus, un hombre cromañón y el Ah, Homo ya, sapiens. o sea, no son Homo sapiens, son anteriores. a No, nosotros. son mucho más anteriores. Ah, el Homo ya. sapiens, Aquí en Ecuador. El Homo sapiens es prácticamente el último eslabón Ah, ya. del ya. que todavía no se conoce Homo su sapiens. veracidad. Porque antes de eso viene, como te indiqué, el Australopithecus, Claro. el Pithecanthropus, el hombre cromañón, el Homo habilis y por último viene el Homo sapiens. Entonces, todas esas palabras que ustedes me acaban de escuchar son, por así decirlo, formas de llamar a diferentes épocas donde un ser humano se desenvolvía en una época distinta. Claro. O supuesto ser humano, ¿no? O sea, No supuesto, o sea, porque Porque sí toda, lo o es. sea, Sí digamos, lo porque dicen- humanoide. Ya, Humanoide. Si es que el humano solo es Homo sapiens, ¿no? Pero de o pronto sea, todos porque según en la ciencia, el ser humano no vendría a ser, si es que hay más universos y todo eso, ¿no? El humano no vendría a ser el único Homo sapiens, o sea, persona pensante o ser pensante que camine en dos pies o diferentes... Bueno, diferentes como te indico, tipos, ¿no? La historia nos ha enseñado que todavía no hay una verdad concreta ni Claro. absoluta Por eso, de que el todo hombre eso le llaman hipótesis. desciende particularmente del mono, como lo afirma la teoría evolucionista. Claro. Teoría que todavía puede ser refutada. Y- A mi concepto, La creación. como creacionista, Creacionista. Como creyente. en teoría, como creyente, entonces no es nada afirmativo. O sea, a ver, ¿cómo hacemos esto? Dijimos que no íbamos a hablar de religión. ni No, de- es que nadie está hablando de religión. Ya, pero entonces... Porque no se está Pero defendiendo la religión. Ya, es verdad, Ya. desde un punto de vista muy aparte religioso. Tú estudiaste historia. Correcto. Y bueno, esa historia, o sea, tú dices, entonces, es solamente que es el relato, pero no se sabe si es la verdad. El Homo sapiens y todo eso. Porque de pronto tú estás más a favor de la creación divina. No, es que yo estoy totalmente. A favor de la creación Sé que divina. hay una creación, una fuerza divina. O sea que nosotros no venimos del pero mono. no, para nada. Pero según tu creencia. Tu nada. primo el moreno podría que sí. ¿Ves? Bueno. No sea racista, pues. Eso Ya, es pero, un comentario pero, racista. ¿cuáles son las pruebas de que sí existe una evolución? No, es que no hay prueba. Pero No, tengo los entendido huesos, que hay pues. huesos, pues. No. O sea, Creo que son vestigios lo- arqueológicos que aquí mi estimado preguntó si es que aquí en Ecuador había. Y Pero, sí los o sea, pero existieron. tienen- En Santa Elena, precisamente. Tienen lazos de ADN muy estrechos con el ser humano actual, pues. Ah, entonces el chancho Por eso. también es un pariente tuyo. Porque también tiene ciertos rasgos del ADN humano en Pero el que es bien en el estrecho, DNA. es bien estrecho. No, el ADN me acuerdo, no me acuerdo conserva la cuánto, información de cuánto la tiene. persona. Ese Pero tipo sí de- tiene una parte del ADN del ¿Cuál es ser la humano. parte? ¿Qué es la parte que tiene igual en el ADN? No me acuerdo cuál acuerdas, mismo no es, te pero acuerdas. ¿Sabes hay cuál es por una eso prueba? hay órganos hechos con con células de los chanchos. Oye, yo estoy acostumbrado a no refutarle a Joselo porque yo le apuesto y pierdo. Y todavía no me paga. Todavía no me paga. Yo te pagué ese día diciendo que no, que a mí. No tenía sueldo, pues, oye. Ya, bueno. ¿Cómo iba a Bueno. coger? Entonces yo decidí coger esa carrera y en la universidad tampoco me enseñaron matemáticas, gracias a Dios, porque si no Ay, hubiera arrastrado por lo menos un semestre, que gracias a Dios en la universidad no arrastré ninguna materia O y sea, no ningún fue como el año. colegio, ¿no? Y eso No que fue en como en el arqueología colegio. creo que también tienen que utilizar matemáticas para más o menos datar el Pero ya, vestigio pero que ya le mandan encuentran. a los ingenieros. Pero eso es cuando ya tú eres un arqueólogo en sí, Certificado. en esa materia, tú te especializas, etcétera, etcétera, porque aunque tú no lo creas, en la arqueología, un método para descubrir, uno de varios, para descubrir qué data o qué cantidad de años tiene un vestigio, es uno de los más mencionados, el carbono 14, Ay, cabrón. donde te dicen cuánto tiene esto y lo otro. Según la oscuridad de la sustancia que provenga cuando le ponen el... Es una Sí. máquina, es como que
¿Cómo te explico? Por eso. Es como un microondas, ¿verdad? Donde tú lo pones y la luz hace su trabajo. Algo así tengo entendido que es. Pero eso es cuando ya tú... Yo eres tenía un entendido que era un arqueólogo. líquido o algo así, ¿no? Que lo echan en el... Lastimosamente, no me los recuerdo muy vestigios bien. y ese líquido se oscurece según el tiempo que haya transcurrido sobre el objeto o resto óseo, ¿no? Bueno, y quizás hoy por hoy la ciencia ya ha encontrado una manera diversa de utilizar este método, Bueno, entonces, el carbono 14. tú dijiste que en octavo te diste cuenta que te Sí. gustaba. En décimo, lo confirmé. lo confirmaste. Y en la universidad encontré la vocación. Ya. Que son Ya. etapas muy distintas. Ya, Porque y- hasta en octavo, perdón que te interrumpa Andrés, hasta en octavo yo decía, seré abogado, seré electricista, seré, qué sé yo, algo que me dé Seré ratero. económicamente. Ratero. Pero mira, yo estudié en la universidad y las ¿Seré futbolista? No, futbolista no, nunca. Sí, tú eras pelotero. Sí, yo era pelotero, pero Peloterísimo. no todo el que coge y patea una pelota es un ¿Nunca quisiste ser futbolista? No, nunca quise. Nunca quisiste. No, En palabra esos que no. tiempos no pagaban con plata y se pagaban con coca. Oye, ¿y tú qué materia te gustaba? O sea, más que materias, yo me desempeñaba mejor en los que eran de hablar sobre cosas del pasado, ¿no? Así como el compañero. La historia. Algo de historia, algo así, porque las cosas de historia más a mí se me Tú eres hacen sapo más también. fácil. Tú eres sapo, te encanta el chisme. Así me dice mi actual pareja, pues, ¿no? Ah, Porque yo le comenté que yo soy profesor Ajá. de vocación Claro. y de preparación. Y me dice, no, tú lo que eres es sapo. Te encanta estar en el chisme. ¿Es venezolana tu mujer? No, parece. Porque las venezolanas sí son así relajosas. Parece. Y te mando un saludo, Descendiente. Teresa. Teresa se llama. Ella, yo pensaba que era venezolana porque a ella le sale así, El acento literal. igualito. No. La arepa, la arepa. Le sale así como venezolana el mamagüevo. Ah. Te lo prometo así. Mamagüevo. Ah. Y yo pensaba que era venezolana. Oye, Teresa. y tú eres chama, pues, te dice, Yo le sí decías tú. pregunté. Me dice, no, yo soy bien ecuatoriana, me dice. A ver, pasa la cédula, pues. Sino que me sale... Ah, no, pues, y eres Sí, colombiana. Y literal, yo sí le pedí la cédula para ver si era ecuatoriana y me presentó la cédula y verdad es ecuatoriana. Sino que le sale bien ese mamagüevo, yo no sé por qué. Ha de estar en la frontera ahí. No, para nada. Ella vive aquí, Guayaquil. Aquí a 4 o 5 calles. Ya, vive ella. ¿y por qué perdiste el año en cuarto? En cuarto año yo lo perdí, te cuento rapidito, porque en décimo, Ya. ¿verdad? Tú sabes que en décimo la matemática, ¿qué es lo que te enseñan? En Ecuaciones décimo. y todo eso. Matriz. Todo lo que es los casos de factorización. Todos. Ya, bueno. O por lo menos la gran parte. Bueno, ahorita ya es en novena. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, como nuestro colegio emblemático, lo repito, era tan grande que décimo lo tuvieron que dividir. Estaba en la tarde y una parte la mandaron a la mañana. Ah, ya. Y como comprenderás, en la mañana tú te encuentras con cuarto, quinto y sexto y obviamente van a utilizar todo el colegio, pues, ¿no? Ajá. Entonces a mí, como a gran parte de los muchachos, nos mandaron a la mañana. ¿Y qué pasaba en ese momento? Que a la hora de matemática el profesor nunca llegaba. No digas. Nunca llegaba en toda la semana. Tocaba hora libre. Estuvimos así todo el año. Eso, lastimosamente, y le digo a la sociedad, la juventud más que todo O ahora, sea, colegio de mierda. cuando tengan, Colegio de mierda. ¿Cómo vas a dejar un año lectivo sin dar matemática a toda una generación? cuando colegio tengan, web. cuando tengan una hora libre. Eso ya no es emblemático, pues. Para mí sí lo era. Yo No, amo eso mi no es Aguirre emblemático, Abad. mi llave. Yo amo lo mi Aguirre saco a Abad. mi hijo de ahí. Yo tengo tatuado aquí la Aguirre Abad. Entonces, uno como muchacho decía, no, profesor, viva la fiesta. Mejor. Mejor que no venga. Pasa. No digamos y nada. los que saben estar al fondo, no, fumando ahí. Entonces, no, en ese entonces no, en ese entonces no. ese tiempo no habían. Bueno, no habían la alumnos cosa es que matones. nosotros nunca reclamamos nada, nunca dijimos nada. Es Porque mejor, decíamos, para ese momento, era lo más bacán del mundo. Te entraba puñete el resto del Pero curso. nosotros no nos pusimos a pensar eso para el siguiente año. Al menos yo no. Ah, ya, claro. ¿Y qué pasó? El siguiente año. Los me cogieron como nuevos. La Me tocó cagada. un profesor exigente, que todavía no me olvido el nombre, que en paz descanse, el profesor Félix Chávez. Pero dilo sin odio, solo dilo Félix Chávez. No, es que yo no tengo por qué tranquilo. odiarlo. Yo no lo Tú dices odio. Félix Sino Chávez. que hago énfasis porque ese era un profesor que nunca me voy a olvidar del consejo que él nos daba a todos. ¿Qué ¿Sabes lo consejo? que él nos decía? ¿Qué decía? Se sentaba, era un señor alto, veterano, pero alto, calvo, Ya. blanco.
Decía, se Tipo sentaba. caterva. Más o menos. Se sentaba y decía, señores, escuchen, lo que no se usa se atrofia. Y hoy ustedes su cerebro lo van a empezar a usar conmigo. Eso lo decía cada vez y cuando que podía, más que todos los lunes. Y es verdad. Yo me puse a reflexionar esas palabras. Y ese profesor era de los que no necesitaba él desarrollar el problema en la pizarra. Él lo veía y ya sabía la respuesta. Y él ponía el problema. No es que te sacaba del álgebra, Ya. él se inventaba la gesta, lo veía y te escribía la respuesta. Y chuta madre, ¿ya? Escúchame. Y eso era con algo que supuestamente nosotros en el año anterior ya dominábamos. Claro. El Teníamos cálculo. que dominar al revés y al derecho. los Tenías que pasos tener que base. Ya tenías que Exactamente. tener el cálculo mental como hacía el profesor. Exactamente. Ya las Yo ecuaciones sé, ya no, las... si hubiera sido mayor, yo hubiera tenido ese alumno ya. Ya, entonces, te lo prometo así, yo le puse empeño, le traté de poner empeño. No diga, no te... ¿Sabes cómo? ¿Sabes lo que yo hacía? ¿Qué hacía? Cogía y le decía, me hice amigo de un muchacho que recién había llegado del Camilo Estruje a estudiar ese año ahí. Recién había Entonces el llegado. man sí tuvo profesor por el año Él pasado. tuvo, sí, él sí tuvo, obvio. Claro. Me hice amigo de él y le dije, ¿sabes qué, Joseph Hidalgo, chévere ñaño, un gusto si me estás viendo. Una o me invitación llegas a ver". al podcast, una invitación. Claro, ¿por qué no? Joseph Hidalgo, le dije, ¿sabes qué, ñaño? Ayúdame, enséñame. ¿Ya? Y yo le metía empeño, ñaño. Y te enseñaba. Me enseñaba, el pana puta, que mi respeto. Ya tú eras bruto. El ya. pana- ya no aprendiste, ya No, no. no es que no era bruto ya. Incluso le decía que en el recreo Ya. me enseñe. Yo dejaba mi recreo para que él me enseñe lo que el profesor Seguro, daba. si tú pasas jugando handball. Es que, todavía te repito, a partir de 10º en adelante, yo empecé a... Pero cuando vi ese profesor, Ajá. yo me dije, yo ya estaba en 4º año, pues. En Ya, 4º año se pues. supone que yo tenía que dominar eso. Ya, pues. Y le decía, no pude. Le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Mi mamá, no sé cómo, pero mi mamá me puso clases particulares ahí por la casa. Y nada. Y yo estaba, cada vez que me ponían... Y le metía empeño y no pude, ñaño. El primer trimestre, Cero. me da risa, le saqué 0,4 0,4. de promedio. El segundo trimestre le saqué 0,8. 0,8. Y dije, mamá, mira, ve, ya voy progresando. Ya no, 0.1 dice. ya mi mamá ya me tuvo que retirar. Te retiró del Me año lectivo. retiró del año lectivo ya faltando pocos meses. ¿Ya qué voy a hacer? Si ya estaba perdido. Ya estaba perdido el ¿Para año. qué? Antes no era. Juventud, escuche. Antes no era. Supletorio y como es- remedial de como es gracia. actual. Antes. Te quedaste. Te quedaste. Ahí va, brinques, llores, patales. A no ser que haya un profesor corrupto que te coja plata o se te coma tu mamá en ese entonces en el Uy. colegio. Porque esas cosas Sí pasaron. los conozco, Esas esos cosas profesores. pasaron. Un profesor de acá profesor del... se comió la se mamá. sacó Comía un- la mamá del alumno del que estaba dejando. ¿Tú has sido profesor. Yo sí fui. Y entonces profesor. tú hablas- ¿Cuántas No, madres? yo no hice eso. No, acá no son las madres, son las alumnas. dice. No. No, pues no es la huevada, que te Alumna mandan me preso. comí. ¿Por qué? Porque yo... Claro, bien ese, claro. ese es un problema para uno. 25 años de cárcel. Exactamente. Entonces, ahí fue que yo perdí el año y me fui a trabajar de vulcanizadora con tu primo Boris. Ya te metiste a la Trinitaria ya. A la Trinitaria me fui a trabajar. Ay, en ese tiempo es que no estabas estudiando, ya te metiste allá. No, pues, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Ahorita vas a trabajar y vas a empezar a pagarte tu propio estudio el siguiente año. Para ese entonces se pagaba matrícula. ¿Quién crees que se compró su uniforme? Yo. Ah, ¿Quién se ya. compró los cuadernos? Yo. Entonces, Bien hecho, pues. por eso te digo que quizás no fue culpa mía. No Claro, lo no decía, tenías base, no eso tenías ya base. fuera, era culpa del pero profesor. tampoco es el profesor. Claro. Porque escuchen bien, alumnos. El profesor El no los deja. profesor nunca los deja. Son ustedes o nosotros. No mejor es que hay dicho, como profesores que alumnos. sí le No. toman odio a los Sí, estudiantes. eso ¿A no ti te han lo voy a tomado negar. Yo le he visto. Yo también le he tomado odio a un par de alumnos. ¿A ti Y te han yo a los tomado? Pero no por profesores. eso- escúchame, no por eso yo los he dejado, aunque sí fueron vagos. Fueron No, es que- recontra que vagos y ni aún así los dejé cuando yo di clase. Ya. Pero ningún profesor los deja. Somos nosotros que perdemos el año por vagos, o por enamorados, o por dejados. Y cuando ya vemos las consecuencias de lo que ya la leche está derramada, ahí queremos llorar. Ahí va. Cuando somos adultos, escúchame, Ahí va el papá de familia al colegio, recién. escúchame, y cuando somos adultos, ahí comprendemos, chuta, la verdad,
Qué pendejo. El profesor José Piguave no me dejó, fui yo el que me quedé. Por gusto le encamé tontería. y tú sí le insultabas en la mente al profesor. A todos. A todos. A todos. Y al que te dejó a con más todo ganas. aquel que no me gustaba la clase. Mala nota, mala No nota. es que los insultaba, pero sí, Que- me caían mal. Viejo hijo de puta. Te cuento que un día sí se me salió un insulto una vez. Y por ese insulto no me dejaron entrar. Y por ese no haberme dejado entrar en el Aguirre, en el colegio, en 5º año, tuve que dar un examen atrasado con los que estaban dando supletorio. ¿Qué había pasado? Que yo había llegado 1 minuto, ñaño, 1 minuto después que sonó la sirena. Estricto. Ya, exacto. El profesor, que en paz descanse, José Landírez. Me acuerdo que le dije, profesor, buenos días, disculpe, ¿puedo pasar? Él, serio. Él era un profesor. Quienes me conocen saben de quién estoy hablando. Quienes conocieron al profesor saben lo que digo. Que lo que digo no es verdad y no estoy mintiendo. Que es verdad y no estoy mintiendo. No es verdad. Él estaba en el escritorio porque él llegaba, se sentaba y no se paraba para nada hasta que termine su hora. Entonces cogió su reloj bien elegante, bien planchado, un hombre pulcro de principio a fin. Súper elegante. Sí, cogió su reloj, lo miró, tenía unos lentes que parecían culo de botella. Fondo de botella. Sí, y me dijo, con esta voz así, 2 par de lupa. me dijo, escucha. Señor Méndez, usted acaba de llegar 1 minuto tarde. Así, prácticamente así era la voz de él. Y ni por más que yo le dije, sí, profesor, discúlpeme, ya no puede entrar a mi hora, así que me espera ya, etcétera, etcétera. Y yo tenía que dar el examen. Y dije, este viejo mamá. Y yo no me había percatado que él me había escuchado, porque yo dije así nomás, este viejo mamá. Me dijo, ¿cómo dijo, señor? Y todos los muchachos Cheto. mirándome a mí, güey, Este es Perdón, bruto. perdón. Mirándome y... ¿Sabe qué? La próxima vez que yo lo venga a ver, para tomarle su examen, me trae a su representante. No tuve que ir con mi mamá, pues, para que me diera la oportunidad de dar el examen atrasado. Fui con mi mamá y le dice a mi mamá, por usted, señora, lo voy a hacer, pero que venga en los exámenes supletorios. O sea, yo no podía dar en ese momento, pero tuve que dar el En examen supletorio. supletorio. O sea, en pocas palabras, tuve que ¿Tú ponerme a qué estudiar. haces supletorio? Man? Prácticamente. Dice que estás- Prácticamente. Tuve que ponerme a estudiar como por un supletorio. ¿Tú te quedaste supletorio? Sí. ¿Cuántas veces? Todos los años. No. No, seguro. ¿Ya? A ver, cuéntame, ¿en qué año te quedaste supletorio? Casi terminando, pues. Oye, ¿a ti como te gustaban el las segundo matemáticas? año. No. ¿No te gustaban las matemáticas? Ni me gustan, Yo no me creo gustan que para a nada. muchos, a por lo menos 7 de 10 estudiantes, que si tú haces una encuesta 7 de 10, No les te voy a gusta. decir que no les gusta. Pero cuando a veces le tomo empeño, o sea, los cálculos me salen precisos. No. ¿Sabes? No creo. ¿Sabes? Cuando yo repetí por segunda vez 4º año, ¿Cómo es? Es ya la feo. matemática se me hizo más fácil. Es feo repetir. Claro. Te dio vergüenza. Uf. Entre puros hombres. Oye, el día que mi promoción se tenía que graduar, porque yo me tenía que graduar 2007, 2008. Ya, y ellos Al ver que mi promoción se graduaba, al ver que mi promoción estaba haciendo el acto del juramento de bandera, Chucha. me dio una tristeza, me dieron ganas de llorar. No, Pero imagínate, el día que yo sabía que se tenían que graduar. El día que yo sabía que ya ellos No, pero podían- lo bueno es que te quedaste en cuarto, no en sexto, porque ahí sí es más turro. pues, tengo no es que- pana. Aquí Tengo el pana que espero me estés problema, el viendo. problema es que el man no era árabe, porque si no le hubieses puesto bombas. Yo tengo un pana que sí le pasó eso. Se quedó en sexto año. En 6º año se Y dicen que en sexto nadie se queda. Este profesor sí tenía, Es que hay- era bien estricto. Hay profesores que no Y- comen de nada. E incluso el examen que perdió fue el examen de la carrera. ¿Te acuerdas que antes, no como ahora que hace un proyecto pendejada y tontería y media, ya, antes tú dabas 4 exámenes de las 4 materias básicas de tu carrera. Ya. Él se queda en 1, en el de filosofía se queda. Con el profesor Pero que filosofía me acuerdo, no. en paz descanse, el profesor Ayala, Segundo Murillo Ayala. Oye, y entonces... Lo dejó. Chucha, qué turro para el pan. Qué turrísimo. Tuvo Qué que volver a repetir feísimo. todo. No le quedó de otra. Y, ese y graduarse con un gajo de inferiores, muchachos de un nivel menos, que Pero- ni siquiera son sus amigos. pues. Pero te cuento que eso de repetir años tampoco es tan malo. Bueno, en cuanto a lo académico, pedagógico, es malo, turrísimo.
Ajá. Pero en cuanto a lo social, a lo popular... O sea, más gente, pues hace más Es gente. bacán. Sí, es sí. bacán. ¿Sabes por qué? Porque de una u otra manera, al menos yo lo veía así. Tú ves a un man que está repitiendo, y chuta, ese man está repitiendo. Puta, ese man tienes que respetarlo porque el man Es te puede ver repetidor. la cara, es repetidor. Oye, puede ser malo, vago. Así me pasó Relajoso. en el primer año, porque yo no sé por qué en cuarto año de la primera vez me tocó con puros manes vagos y harto repetidor. Me acuerdo, no voy a decir el apellido porque puede ser que me esté viendo, me puede demandar. Pero un man alto, gordo, alumno, que tiene el apellido de un expresidente que le hizo, de Barcelona, que le hizo pendejada. Ya ustedes sabrán. Él era vaguísimo. Y me tocó en ese curso, con los más vagos y los más relajosos, con ese profesor que lastimosamente me quedé de año. Chucha. Oye, y full puñetiza ahí. A eso voy. Cuando yo repetí, Ajá. entonces yo estaba con esa mentalidad. Tú te El man tú tiras repetidor puñeta ya. tiene que darse a respetar con los ya. pelados que son menores, etcétera, etcétera. Claro. Y yo desde un principio no hice por querer parecer bravo, malo. Pero yo sí tuve que hacerme respetar. A tal punto que un día yo estaba tranquilo conversando con un pana, etcétera, etcétera. Y siento un corbatazo. ¡Pum! En la oreja. ¿Tú sabes que esas corbatas duelen, pues? Peor si le haces nudo, ¿eh? Ya. Y peor si está húmeda. Este es salvaje. Habla ¿no? con experiencia. No es que yo sí se relajo con esa corbata. Ah, de- Porque esos manes comenzaban a joder, pues ya si ¿Y están por qué te jodían? jodiendo, ¿Por qué te uno jodían? jode también. ¿Por qué te jodían? No, o sea, esos manes por rato se arrebataban. Pero güey. tú qué les hacías, po? No, o sea, esos manes estaban peleando entre ellos, ¿no? ¿Ya? El grupito siempre de los más relajosos del Ajá. curso, ¿no? Y de la nada se le cargan a uno que no está Y haciendo a veces sí se le cargan al el Eso que me está pasó. sentado ahí. al más en el- pendejo. Eso me pasó. Yo estaba tranquilo. Y cuando yo le reclamo a mi amigo, que ya somos amigos hasta en la universidad, me lo topé el Apo. Ah, Es ya. que la el apellido de él. puñetiza estaba tan el buena que apellido de él- hasta se pasaron los números para ver si... Sí, repiten No, el en la clavo. universidad de coincidencia nos topamos. Escúchame. Él me dio un corbatazo y yo le digo, oye, ñaño, ¿qué te pasa? Porque yo no te estoy, ni cuenta te estoy tomando, brother. Y me insulta a la madre. Y ahí se jodió. concha. Entonces yo dije, chuta, todo el mundo me está viendo. Cogí y me di media vuelta. El man pensó que no iba a hacer nada. Ajá. Cogí Sacó media la vuelta, camisa pero del fue uniforme. para darle con viada, pues. ¡Pum! Y ahí nos entramos en una puñetiza. No había profesor ni nada. Era la hora de partir- matemática. A partir de ahí, no, en cuarto año. Ah, ya. En segundo año, cuando ya repetí por segundo Ah, año. ya, ya. Entonces, a partir de ahí, yo me hice ganar mi respeto. Y a partir de ahí, Y no se te cargaba. todo mundo, no es que me hacía reverencia ni mucho menos, sino que no se me cargaba ni para nada. Claro que tenía amigos, jugaba con ellos, etcétera, etcétera, pero ya era otra cosa, ¿sí me explico? Ah, ya. A tal punto que en quinto año, porque ya en cuarto casi, ya en quinto casi topé a la mayoría de ellos, ya. A tal punto que a partir del quinto año hubo uno que me quiso ver la cara a sí mismo. Y ese pana, ese sí consumía. Ah, se mandaba su... Sí, se mandaba triqueaba. hasta tal punto que me pone un apodo que a mí no me gustó porque yo no era así. Ujú. O sea, y entonces yo le dije, ¿cuál es la nota? Lo confronté y me invita a pelear. Cuando él me invita a pelear, él, según él, yo le iba a comer, llama al primo, que estudiaba en otro curso, en un año inferior, si no me equivoco, pero era más grande. Y él le dijo así, no sé cómo me conocía, pero le dijo, oye, no te metas con ese man por esto y lo otro. Y el man, el que ahorita somos panitas, nunca más me volvió a joder. ¿Sí me explico? Entonces, es como que uno se gana un respeto, O una sea, el man sí te popularidad. responde, el man sí te Claro, responde. exactamente. No lo juegas que el man sí te va a responder. Porque él pensaba que yo le iba a comer. Si te le ibas a huevar, ¿no? Exacto, entonces. Yo también tuve hartas peleas. Sí. Y hasta me expulsaban. ¿Y pero por qué peleabas, José? Más que todo porque la mayoría de los que me jodían eran fumones. ¿Ya? Y andaban jodiendo que quería que... O sea, uno de ellos más me buscaba porque andaba fumado siempre. ¿Ya? Una vez, como anécdota... Anécdota. ¿Qué? El man se puso a fumar en el curso. ¿Ya? Y el curso quedaba cerca también de los otros
Las otras aulas eran cercas, pues, una Ya. atrás de la otra también, ¿no? Pero era de tu curso. Ajá. ¿Ya? Se pone a fumar en el curso, nosotros estábamos en educación física. María Juana. Claro, y esa pendejada apestó todito el curso. El man tuvo que sacar un perfume caro de esos, más o menos así de este tamaño, ¿no? Y echar en todito el curso para que se vaya el mal olor de la marihuana, porque todito el curso había quedado inundado de ese olor. Era tipo Gastó chévere. un frasco Sí, entero. el colegio son tiempos inolvidables. Es triste terminar el colegio. Te cuento que yo hasta hace 4 o 5 años todavía soñaba con que estaba en el colegio. Chucha, ¿no? Soñaba que con la final que jugué, que lastimosamente perdí por Qué penales. bestia. Ya he soñado con mis compañeros, incluso con compañeros de la universidad, estando en el colegio. O sea, es algo incongruente, Ujú. porque son compañeros que tú los conoces en la universidad, pero ¿cómo pueden estar en el colegio? O sea, entonces uno lo extraña, se extraña. Claro, bastante. sí, Claro, yo también, uno- a mí me dolió terminar el colegio, pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Son las etapas. Son etapas. Sí, porque ya no se vuelve a vivir algo así nunca más. Y yo cuando era muchacho, era adolescente, yo escuchaba personas que decían, ¿cómo me gustaría volver a la etapa del colegio? Y yo en ese entonces, yo decía, este man está loco, está pendejo. Estando en el colegio, si el colegio te mandan tareas, etcétera, etcétera, tienes que madrugar por aquí más allá. Putear Pero al ahora- profesor. Pero ahora de adulto, ahora ya comprendo por qué uno dice esa frase, por qué uno le exclama. ¿Y tú como alumno sí copiabas Yo, exámenes? te voy a contar rapidito una anécdota. Sí, hacías a la polla. Éramos, más que todo en quinto y sexto, un grupo de 5 o 6 manes. Producción, no se duerma, producción. Que cuida, Estamos amanecida. cuida carro usted de noche, producción. Estuve amanecida. Oye, uy, tú, Puta, está estamos, bueno estamos el camello en el hablando chongo. sobre si es copiado en exámenes, así, Ah, no. en colegio. En colegio. Nosotros, escúchame, ¿Por nosotros... qué? Porque nunca me ha dado de copiar. nosotros- verdad? Escúchame, nosotros Alguna fuga, ¿no? nos sentábamos en fila. Ah, ya. Todo el grupo, el gajo, que espero que no se molesten porque los voy a mencionar. Giancarlo León, ¿Ya? Jonathan Coronado, Luis Villón, mi persona, Moncada Díaz, Roberto, y si no me equivoco, sea, que- Guevara. Que era Ya. una máquina, eran una máquina para copiar a ustedes. Escúchame. Era La de así. Morse, ¿qué tal? Era así, era la cosa. Era una pandilla de Poníamos copiones. al más pila en ese entonces, que era Giancarlo León Aguirre, mi amigo. Les mando un saludo y un abrazo. Él se sentaba adelante ¿Ya? y la consigna era de que nadie tenía que poner nombre a la hoja. Nadie. La iban pasando para atrás. Exactamente. No para atrás, para adelante. ¿Pero qué Porque sucede? Giancarlo hacía su examen y él no le decía a nadie, pero se las pasaba a la de atrás para poder resolver la otra hoja. Y así hasta que todas las hojas den la vuelta y cada una llegue a su lugar. Pero usted ¿Sí es me explico? un trabajo Es decir, durísimo. pues. prácticamente. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar atento que el profesor no te vea. Y copiar todos los ejercicios. Es que no eran... no- El no problema veíamos es que matemáticas. si... Ah, era de Nosotros más copiábamos responder. en exámenes más que todo como inglés, Mm. que era este pana, en toda la materia este pana era pila y era el que primerito tenía que estar sentado en la O- fila. o sea- pero un día, escúchame, un día Lo cambiaron de lo fila. cambiaron de puesto a propósito. A todos nos cambiaron de puesto a propósito. Serás. A todos. Serás. No sabíamos ni qué hacer, nos mirábamos la cara. sabíamos ni. Y el papelito. Y el curso era un poquito más ancho que esta sala. Un poquito más ancho. Éramos como 40, 45 alumnos. Ahora imagínate, Dele, que me copiaron. eso fue lo que tuvimos que esperar. ¿Qué pasó? Que Giancarlo, de una u otra forma, porque ya nosotros no las olíamos. Ya nosotros no las olíamos que nos iban a cambiar La en cualquier tenía momento. marcada en el pupitre. Exactamente. Sí, sí vi esos trucos cuando yo estudiaba también. Ah, sí, son una máquina para copiar. Entonces... Ya lo tenía el man, ya lo tenía en el pupitre unos meses antes. Escúchame, y Y- para ese entonces, Rafael Correa había cambiado, o el ministerio en ese entonces, no sé si se puede editar para no mencionarlo a este señor. Tú eres por si correísta, acaso. pues. No. No, Pero no. no lo quiero mencionar porque... No, tranquilo. edita esa parte donde menciono su nombre, mejor dicho. Tranquilo, Ya, aquí escúchame, podemos él es amigo de hablar nosotros, de que los YouTube, otros. YouTube, No, él cualquier es amigo cosa de que nosotros. puede- Esto está patrocinado con Correa. Ah, escúchame.
¿Tú eres En ese novoísta? entonces, no, de ningún partido, ñaño. Ah, ya. Entonces, habían cambiado las formas de enseñar del ministerio. Ya no era ministerio, sino eran distritos. Nosotros, yo en mi producción alcanzó lo último, ya alcanzaba lo primero recién. ¿Y qué pasaba? Que ya no, Sí, tenías, pues, ya no exacto, tenías que tener respuestas en los exámenes de no, sino respuestas con preguntas objetivas. Opción múltiple. Elija la respuesta, subraye tal cosa, escoja A, B o C, una con líneas. Entonces, esa fue una ventaja para nosotros. ¿Y qué pasaba? Que en los exámenes, hasta donde recuerdo, cuando Giancarlo León nos hacía señas, la primera, y a buena hora, hasta ese entonces sabíamos lenguaje de señas, qué letra era la A, qué letra era la B, con las manos. Exacto. Exacto. Y el mudo atrás. Y cuando nos cambiaron, eso hicimos. Eso es. En ese tiempo no había Naruto, pues. No. Estaban Sí, ya. con Ya Naruto ya tenía uno. los sellos de manos ahí. Ya Naruto tenía Oye, ¿hincha de qué equipo? el más grande. No digas, de Melé. El más grande. Barcelona. ¿Cuál es el más grande? Barcelona. ¿Cuál es el más grande, producción? Liga de Quito. Sí, Está en otro planeta. que Liga de Quito ganó por la final. Hincha de Delfín, Barcelona. dice, Delfín. ¿Y tú hincha de? Barcelona. También. Bueno, ese me lo existe. A ver, Sí, ¿cómo, con razón, por la coqueta. ¿cómo identificas a un hincha de verdad? A un hincha de verdad. Sí. Hincha. ¿Eres hincha de verdad? Para ¿O todo. solo eres? No. Simplemente me gusta. Simplemente Veo le sus vas al partidos. Barcelona. Exacto. Claro, pero, o sea, ¿Enfermo o no? Cuando queda de, campeón ir, celebro. de ir a meterse golpe, no, pues. Cuando pierde partidos cojudos me cabreo. Por ejemplo, ¿no eres de ese hincha que yo le pregunto cuál fue el goleador de Barcelona en el 2003? No. Y ese pendejo enfermo se lo sabe. Sí. Claro. Sí, sí, sí has visto esas personas así. Mi hijo, Mateo, que te mando un abrazo, papi, él se me estaba haciendo enfermo totalmente. Y no solamente de Barcelona de aquí. Él es De la madridista hasta morir. O sea, ¿cómo? Pues si tiene que ser Barcelona, España también, pues entonces, si Barcelona, Barcelona. Eso es lo que yo le digo. Oye, ¿cómo es que tú eres barcelonista aquí y de España eres madridista? Se supone que tiene que ser... Barcelona, Si eres Barcelona. madridista, tienes que ser MLCista. Es Claro. lo que normalmente pasa. Normal, pues. Porque le llevas la contra al Barcelona de allá. Claro. Me dicen, no, a mí me gusta el Madrid por esto, lo otro. Y hubo un tiempo, hasta ahora poco, que si tú le preguntabas algo de un jugador de añísimos atrás, él te lo decía No, todo. ni siquiera era de su época. Te estoy diciendo que él se sabe la historia de la fundación, quién lo fundó, Chuta. dónde, etcétera, 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 etcétera. Él se me está ¿Era judío o no era judío según producción? No entiendo por qué. ¿Por qué lo molesta a producción con si era o no era judío? No es que en producción siempre que encuentra una historia sobre los judíos enseguida se le agria el hígado. ¿En serio? ¿Sí? ¿Qué? Usted es medio... ¿Tú sabes de religión? Medio Tú sabes, cuando el pueblo judío, o sea, cuando Moisés libera el pueblo de Egipto. Correcto. Y llega a la tierra prometida, que es Canaán. No llega a la... Ya bueno, Moisés no llega, pero llega Josué, pero llega el pueblo. Exactamente. Ya. Ah, tú sabes de religión, ¿no? De Biblia. Algo de la palabra. Pero entiendes, ya. Ya, cuando llegan a la tierra prometida, ¿qué había en esa tierra prometida? O sea, ¿qué había cuando llegaron? ¿Era desierto? ¿Cómo era la tierra que Dios le prometió? Había- Dice cronológicamente la historia y la Biblia Sí. que era una tierra fértil, ¿Ya? que no estaba desierta porque habían, ya estaba conquistada. Recordemos que históricamente cuando Dios le da a Abraham su parte, su porción, Cacho, para que tú respondas, estamos en un contexto que él es ateo, pues. Claro. Ah, ya, bueno, sigue. entonces Abraham sale con su sobrino, ya, no me acuerdo el nombre en este momento, pero él le da a escoger, a ver, escoge tú la parte que tú quieras, que lo que tú dejes yo me quedo, le dijo Abraham. Entonces el sobrino de él escogió la parte más nutrida, la parte más rica Ya. en vegetales, comida, animales, etcétera, etcétera. Y Abraham cogió la parte más desierta. Entonces, cuando esta Josué y con asignada a las 12 tribus con las que llega, ve que en esa tierra ya está conquistada con todo lo que te digo, fluye leche y miel, literalmente, pero también estaba dominada por gigantes, por Nephilim, que le personas dicen. que no iban para nada a ceder su tierra.
entonces Dios los manda a luchar uno a uno hasta darles Pero tierra el gigante prometida. como unos monstruos que no son humanos o gigante como seres humanos altos. La Biblia dice que son gigantes. Y Pero, yo entiendo gigantes, este, personas altas, pero- robustas, bien nutridas, O sea, son humanos de grandes. con textura. Hoy vi un joven, que yo le calculo unos 20, 22 años, Gigante. gigante. Ya. Y quizás eso ellos lo llamaban. O sea, Gigante. persona de 2 metros. Personas grandes. comparada para los 1,90 o menos de Exactamente. 1,90, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto tú mides? Recuerda que David, 1,60. recuerda que David peleó O contra algo así. Goliat. Y Goliat es Lo gigante. llamaba un gigante. ¿Por qué? Porque David era un adolescente, prácticamente un niño todavía, que Y Goliat peleaba era con un gigante. adulto gigante, que con la ayuda de Dios y la mano de Dios, el favor de Dios, pudo vencer. O sea, la Biblia cuando nombra a los gigantes realmente son las personas normales como nosotros que crecieron bastante. Que son altas. Exactamente. Que son altas, nada más. Pero No es que- según- no es como dicen por ahí. Es como que tú, a ver, tú ves la lucha libre, ¿sí? Ajá. En algún momento, ¿verdad? De tu vida, o la ves o la vistes. Tú lo ves en televisión normales. Ujú. Pero si tú te pones al lado de uno de ellos. Son gigantes. Por ejemplo, por así decirlo, el Big Show. Si tú te pones al lado de él, es un gigante. Claro. Jugadores de básquet. O sea, esos son gigantísimos. Entonces, pero no, es que pasa pasan que de los 2 metros. Lo que pasa es que a veces personas que leen esa parte de la Biblia dicen, no, es que si dice eso, que son gigantes, es como que hubiera una civilización de solo de ellos que no son humanos, o sea, son gigantes. No, pero si dice, según yo he visto en el En el YouTube. internet, ¿no? En el YouTube. Que hay un libro que no está todavía aceptado para la Biblia, ¿no? En el- Hay muchos apócrifo que libros, le dicen. Muchos libros apócrifos que, Que no son- hay unos, hubo un tiempo donde las mujeres humanas procrearon con los ángeles. ¿Ya? Y esos ángeles, como procrearon con la especie humana, ¿no? Tuvieron hijos que le llamaban Nephilim. Esos son mitos, como Y los mitos Esos griegos. ángeles vinieron a quedar Pero no en está en la la tierra. Biblia. ¿En dónde viste eso, José? O sea, no está en la Biblia, pero es el libro que le dicen apócrifo porque no está en la Biblia. Son varios Son- libros. No son uno. Son libros que varios. no están aceptados por la iglesia ni por el Por el Vaticano. por el Vaticano, porque el Vaticano, según ellos, son los que aceptan que es real, que no es real, ¿no? ¿Y está bien o está mal? Para mí no. Ah, no. Pero esas historias no Yo sé creo si que- sean yo creo que reales, este pero tema A ver, nos puede nos saltamos hablar un pastor. Ay, Saltamos claro, el- hay que traer un pastor. Yo creo que este tema nos puede hablar un pastor un poquito más. El pastor. Un pastor y un sacerdote. Nos saltamos el punto. Ya. Llegan los judíos, llegan a Canaán y cometen genocidio en lo que es todo, y matan a todos los canaíes. ¿Tú crees que eso está bien? Cananeos. Los canaíes, cananeos, como sea que se llamen. Los judíos matan a los cananeos por órdenes de Dios. Pero está bien o está mal. Por órdenes de Dios. No, es que- el morir, ¿está bien o está mal? Como Está bien, judíos. es normal. El morir. No. Vamos a morir, pues. Una cosa es morir, otra cosa es matar. Ya, pero te repito. El morir, que es la voluntad de Dios, para ti, ¿está bien o está mal? Para mí, chuta madre. ¿y qué Es la te puedo voluntad decir? de Dios. O sea, mira, a ver, te voy a dar mi punto de vista. O sea, es que este man me ha lavado el cerebro. Y con pruebas. O sea, no es- O sea, lo que yo pienso, de ¿Cuáles todas son las maneras. pruebas que la Biblia, pues. En la Biblia Correcto. sale que. Sí. ¿Y quién ¿Por escribió la qué? Biblia? Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios dice extermina ese pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué lo ¿Por dice? qué? Porque Porque en supuestamente ese la tierra entonces, Tiene otros dioses. Exacto. Primera, Dios es un Dios súper celoso que no comparte su gloria con nadie. Ya, es el Dios único. Ya. Dos, en ese pueblo sodomita, prácticamente como mandó a exterminar el primero a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque empezaban a casarse entre hermanos, padre, hija, madre, hijo, etcétera, etcétera. Entre hombres. ¿Y eso qué hubiera? eso fue Dios. por eso le qué dicen, hubiera- a los maricones en esos tiempos le decían sodomitas. ¿Eso qué hubiera Por eso contraído a la época actual? Que prácticamente ya no existe humanidad. Ya, ¿Por Sodoma y qué? Gomorra se puede entender. porque Ah, la Biblia se te puede dice- entender. No, es que la Ya, Biblia pero- dice que fue Fue un Dios. Dios, ya, eso fue directamente. Dios. Yo me Correcto. estaba diciendo en Canaán. Ya. Que los judíos. Ahí no fue Dios, ahí fue- Porque el pueblo Dios le dio esa orden Ya. a los judíos. Sí. No es que según él, para él, el pueblo judío es un pueblo que es como Estados Unidos, digamos, ¿no?
Que siempre Para que nada. va a un territorio va a Para destruir, a nada. matar y Para nada. Ya, y pero te a das robar cuenta, recursos. hoy por hoy, a los judíos, más bien, les están haciendo la guerra de diversas partes de O sea, tú dices de sus que límites. Tú dices que Israel. Ahí tenemos a Hamas, Ya. tenemos a Palestina, tenemos a etcétera, etcétera. O sea, Palestina es Que la mala. Palestina es el papel de malo. no es que hace el papel de malo, Sí, ¿no? simplemente quiere hacer valer solo su voluntad y que él pueda gobernar en el territorio que no es suyo. Pero si Si eso- yo vengo a tu casa, Ujú. digo, ¿sabes qué, José? ¿Sabes qué, Andrés? Porque me pesan mis huevos, yo voy a entrar a tu casa y voy a comer a tu mujer y te voto a ti. ¿Qué vas a Claro, hacer tú? Yo peleo. Ajá. Ya, antes de Ahora, ya, escúchame, sí. escúchame, a eso voy. Si Dios le dio una tierra a un pueblo Ajá. y vino un invasor y los sacó, los destituyó, porque eso no fue de esa época, eso fue prácticamente 500 años atrás, donde los egipcios los cogieron como esclavos a los israelitas, ¿ya? Ok. Y ahí poco a poco Israel fue perdiendo su nación, su territorio, su pueblo, su identidad. ¿Qué más le tocaba a Dios? Si Dios fue quien escogió a ese pueblo. A ver. A ver, ¿qué te refieres a que le quitaron las tierras? Cuando era en Egipto, cuando era la época de Egipto, ese pueblo, esas tierras no le pertenecían. No, claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Porque ellos, a inicios, con José, empezaron como un pueblo confraternizando. Pero después los egipcios los cogieron de esclavos y ahí tuvieron que abandonar prácticamente toda su tierra, todo su pueblo, todo su territorio. Y ahí donde vinieron el cananeo, el efreseo, ni sé qué otros más, a adueñarse de algo que no era de ellos. Simplemente Dios lo que quiso fue poner orden nuevamente. Ya, pero ya, Dios los manda a matar, ya, está bien, ya, Dios los manda a matar. Es que Dios le da la orden. Ya, Dios, y Dios dice, y nosotros somos cristianos, y ya. Ya, espera. Le hacemos caso. Ya antes de que lleguen a Canaán, ¿a qué pueblo matan? Antes de que lleguen a Canaán, Sí. como te indiqué, si no me equivoco, a ver, no recuerdo en este momento, pero Ya, pero para contexto. matan al Jebuseo, al... Pero ¿por qué los Varios mata? pueblos. ¿Por qué los mata? Por Porque Dios... órdenes de Dios. Porque ya. Y yo Y digo... si tú te das cuenta, bajo mi contexto, lo que yo entiendo es que Dios primero pacíficamente va hacia las murallas de Jericó. No va con guerra, no va a matar, Ya. simplemente va a marchar. anunciando la 7 guerra. vueltas cada día, durante 7 días, y en ese último día, en la última vuelta, los muros se caen. Dime tú, si yo voy y te digo, ¿sabes qué? Hagamos algo por las buenas, dialoguemos para llegar a un acuerdo, y tú no lo haces, pero yo sé y tú sabes que yo tengo la razón. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo sé que tú tienes razón? Si la excusa de que... Porque por algo existen los textos de los manuscritos. ¿Quién escribió los textos? El ganador. Las personas, El ganador. las personas El que ganador. iban viviendo esa época. No, es que Hay- también... el hay- relato- Es que para Hay él pruebas, como lo dijo aquí mi estimado, libros que todavía no serán ni son ni serán reconocidos por la iglesia cristiana, evangélica o católica, como lo quieras ver, ya. Pero sí tuvieron que haber tenido escribas en ese momento donde determinaban qué sucesos habían acontecido en ese Ya, momento. pero ese es el punto. ¿Quién escribe, por ejemplo, el Antiguo Testamento donde está todo eso? El Antiguo Testamento fue escrito por diversas personas de diversas Diversas épocas. comunidades, ¿De pero qué nacionalidad? Todos tienen un punto en común, todas esas es nacionalidades. que según él, porque los que escribieron el libro, como son judíos según él, ya ellos tienen la potestad de darse, según ellos, el poder de ¿Tú no hacer crees- esas y tú cosas, no crees que si ellos, como tú dices, es verdad? de cambiar la historia. Hay un dicho que dice, El ganador cuenta la hay historia. un dicho que dice, Caperucita siempre va a ser la buena mientras ella sea quien cuente el cuento. Exacto. Y no el lobo. Entonces, Claro. ¿tú no crees que si fuera así como tú dices, yo voy a escribir lo que me conviene? ¿Tú crees que ellos de verdad hubieran escrito que fueron esclavizados, que fueron esto y lo otro, si salieron victoriosos? Te pregunto yo a ti. ¿Tú hubieras plasmado en tu papiro lo que padeciste, los milagros que viste, etcétera, etcétera? O sea, ¿Verdad que no? Para justificar una invasión, sí. Por supuesto.
Porque, por ejemplo, antes de que lleguen a Canaán, ellos llegan a un pueblo que se llama Madianitas, que está en Números 31. Bueno, en Números 30 o 29, pero en Números 31, Dios da la orden. Madianitas, claro. Dios da la orden de matar a todo ese pueblo y dejar únicamente a las niñas vírgenes y se las quedan entre los israelitas y se las Porque reparten. era un pueblo pagano. Ya, bueno, ya, está bien. Es ya. que según Cristian Escucha. o producción, todos los sucesos que hicieron la historia de esos tiempos, ¿no? Que está relatada en la Biblia, son sucesos malos. O sea, solo porque le echaban toda la culpa que Dios mandó a matar a tales personas para ellos quitarse la culpa de ellos. Así como hace los Estados Unidos, ¿no? Ya, a ver. Coge, dice, ellos hicieron tales cosas, propaganda para... No tienes hijos. Yo tengo 3. Ya. Y yo soy el padre. Los amo a los 3 por iguales. Aunque hay quienes dicen que no, pero sí. Si yo veo que uno de mis 3 hijos hace algo incorrecto, hace algo indebido, algo que no me gusta, me desobedece, yo como padre, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que aplaudirla? Lo ¿Tengo que castigo. corregirlo? Lo ¿Por qué? castigo. Tienes que corregir. Ah. Entonces, ¿cómo crees que actuó Dios en ese momento al ver que uno de sus hijos o su creación estaba tomando un camino malo y perverso? Pero eso es porque tú crees en Dios. Yo no creo en Dios. Y yo lo que creo que en esa época había bastantes personas que creían en diferentes dioses. Los madianitas creían en el dios de la fertilidad. Los canaíes creían bastantes dioses, eran politeístas. Pero eso no te da derecho a que si otra persona cree en otro dios a matarla. O sea, ¿por qué te va a dar derecho a eso? O sea, Es que de pronto viene el dios Abu Dhabi Dime una cosa. de los chinos y nos mata también a ¿Cuántos- nosotros. Pero Dios les no dijo. pasa eso, pero no pasa eso. ¿Cuántos dioses en esa época tenían evidencia de que de verdad existían como dioses? O sea, pero es que... ¿Tú conoces algún Es que vestigio? no sabemos porque no tuvieron Para los estadounidenses no, son no los cre- reptilianos. O sea, No creo, no sé. Ya, en la actualidad. No hubo una escritura. En la actualidad, ¿tú crees que no hay un Dios que pueda decir, a ver, Sol, tú te vas a quedar ahí centrado y no vas a moverte, Luna, tú vas a hacer esto, planeta Tierra, tú vas a hacer esto, aguas esto, montañas esto, árboles esto y lo otro? ¿Tú crees que no hay una fuerza sobrenatural humana que dictamine eso? Claro, o sea, la fuerza gravitacional, pues. O sea, todo eso se estudia en física, en O sea, matemáticas. o sea que tú me estás diciendo que la fuerza de gravedad es más grande que la fuerza de Dios. Tú me estás diciendo que los cromosomas que tenemos, Ay, te jodieron. los seres humanos, son tan pero tan perfectos que son, mejor dicho, que incluso la retina que tú tienes en tus ojos puede identificar colores, sabores con tu gusto y que no hay una fuerza sobrenatural, sobrehumana que determine bajo ese ADN que tiene que ser así. Pero, No, supongamos que existe. respóndeme. Supongamos que existe. En primera que hay estudios, bueno, no estudios. hay Viste, eso es pruebas. cuando invitamos a un historiador y ¿Tú crees? prácticamente Pero también escúchame, profesor. escúchame, pero- Yo sé matar cerdo. Ya. Yo sé matar cerdo, ¿verdad? ¿Y tú crees que no hay un Dios que dictamine que tanto tu sistema respiratorio, tu sistema de circulación, tu sistema linfático, etcétera, etcétera, como ser humano, no haya similitud en un animal? Yo mataba cerdos y me doy cuenta que tanto los órganos que tenemos nosotros los seres humanos, así mismo lo tienen un cerdo. Por supuesto. Tienen corazón, intestino, etcétera, etcétera, ¿Qué etcétera. viene el caso ahí? Ahí viene el caso. Es que hay un Dios, que una fuerza sobrenatural, que yo lo llamo Dios, que tomó de la primera creación, prácticamente las últimas, porque primero Dios separó los cielos de la tierra, hizo los animales, las bestias, Bueno, etcétera, pero etcétera. ya. justamente- ¿Y por qué tú crees que no hay una fuerza sobrenatural que determine, O sea, bueno, ya. esto va a ser así, así y cocinado? Pero A porque ver, justamente ya, es el ya, Dios ya. de la Biblia. O sea, Entonces, o sea, ¿quién puede ser? Es que según... Espera, es porque escucha, es el- escucha, con esto vamos a ver. Entonces, ¿quién puede ser? eso es lo que no sé, pues. ¿Quién puede ser? Pero es que mira, es que también esos argumentos es como que yo diga, o sea, ¿tú por qué crees que este vaso tiene esta forma? O sea, porque existe un Dios. Pero no es así, pues, o sea, fue uno, Esto fue fabricado. Está hecho con átomos, ¿verdad? Correcto. Con su material, etcétera, etcétera. ¿Quién inventó ese átomo?
Ya, mira. La ya. evolución no fue, te lo aseguro. Pero a ver, el Pero punto es que eso es fanatismo, pues. Ya no hay un diálogo razonable ahí. Fanatismo, no es fanatismo. Ahí ya no hay un diálogo Hay razonable. una fuerza sobrenatural que supera las mismas leyes de la misma física en la que tú crees. ¿Dónde está? Que determinan que eso tiene que ser porque sí. Mira, Mira, escucha, a ver. tú eres historiador y sabes que hay pruebas de que hay evolución, o sea, que ha habido un Homo sapiens, todo eso, hay pruebas. Pero no vestidos. quieres creer, pues. Y tú no lo quieres creer, No, que es a ver, diferente. a ver. Son cosas distintas. ¿Por qué? Porque son épocas distintas a la actual. Si hoy conocemos esto, ¿sí o no? Tecnología. Lo cogemos, lo usamos, etcétera, etcétera. Esto no existía hace 15, 20, 30 años. Correcto. Y no por eso nosotros somos inteligencia artificial, que es lo que se conoce hoy por hoy. ¿Sí o no? No, habrán ¿pero vestigios qué- en el qué futuro. tiene que ver eso? A eso voy, que en el futuro habrán vestigios sobre esto. Y no por eso la evolución va a ser superior. No había hace 30 años. Y no por eso vamos a actuar de la misma manera. A ver, Según las noticias, creo en la una inteligencia evolución. artificial son los indios que andan haciendo los Correcto. trabajos esos. Al entiendo. punto, Creo escúchame, en una al evolución, punto, eso es lo que no al punto al que quiero llegar es que así como te dije, hombres hábiles, homo erectus, etcétera, etcétera, son hombres con una mentalidad muy distinta. Entonces, son ciertos rasgos, ciertos físicos o diferentes culturas que vienen determinados de un lugar específico. No, Posiblemente no es todos así. vivieron en casi la En misma. diferentes no, épocas. no, En el mismo no, hombre, no es en así. diferentes épocas, con diferentes herramientas, con diferentes formas de uso de esas herramientas. No es que así. los determinaron. No es así. Lo que pasa es que tú, lastimosamente, estás hablando desde el no saber. Porque para que la comunidad científica acepte un argumento, no lo acepta sin pruebas. Entonces hubo una persona llamada Charles Darwin, que estudió la teoría de las especies y su evolución, demostrando que la especie se adapta a las circunstancias. Ya. Entonces, si tú tienes una tortuga que está acá en el continente y dejas una especie de tortuga en una isla donde no hay depredadores, esa tortuga crece y se reproduce porque no tiene depredadores y hay un gigantismo. Pero no quiere decir que no sean incluso hermanos o descendientes de las de acá. Es una especie que ya cambió, ya mutó. Y lo que estoy... No. Ya mutó. Ellas vienen de acá. Llegaron allá y como no hay depredadores, cambiaron. Entonces, ¿Tú sí sabías el ser humano, en un momento, vivía en cuevas tan estrechito, de pronto que no podía erguirse porque si ya la cueva se la pone hasta aquí, hasta ahí se queda, pues. Ah, eso Y es lo vivían estrechito. Pero ya cuando comenzó a vivir en los árboles, ya de pronto cogía más Exacto. exactamente, ya Eso se es hizo lo que voy. sedentario. La diversidad de su época, cómo vivían, los hacían ser determinantes en esa época. Pero eso es, pues. Pero es el mismo hombre. No, pues si se llamaba No, es el Homo mismo. habilis. Es Se el- llamaba Homo... ¿Sabes por qué se llamaba Homo habilis? Pero, ¿Sabes por qué se a ver, llamaba? ¿por qué se llamaba Homo habilis? Porque aprendió a usar este pulgar como herramienta para coger cosas. Ya, Por eso se pero llamaba Homo habilis. era nuestra especie, ¿verdad? Homo erectus, ¿sabes por qué se llamaba Homo ¿Por qué? erectus? Porque dejó de estar encorvado totalmente para ponerse Homo erectus. Ya, pero aquí te viene esto. ¿Por qué la comunidad científica no le puso el mismo nombre si es la misma especie? ¿Por qué no es ser humano y punto? Vinieron porque son de Porque distintas épocas, cambia de su distintos ADN. lugares. No, Cambia el su ADN, cambia. no, el ADN no puede Su cambiar. ADN es estrecho, pero no El totalmente ADN no igual. puede cambiar porque el estudio, según los estudios científicos han determinado que tiene la misma cantidad de cromosomas que de un hombre actual y moderno. Pero cambia, estrechamente relacionado, pero cambia. Es evolución. No es físicamente como yo. Tú traes a ese hombre que estaba en la caverna y lo sacas ahorita vivo, él no se puede erguir, porque para estar erguido tiene que pasar generaciones tras generaciones que ganen esa habilidad. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos años han pasado desde que empezó a contarse los años? 2026 años. ¿sí? Ya. ¿Tú has visto hoy por hoy un hombre con alas? No, ¿verdad? ¿Tú has visto un mono que aprenda o que tenga rasgos? Es que la evolución no es en similitudes? 1000 años, es en millones de años. ¿O lo mismo entonces? Lo mismo que...
Es que si la evolución tú dices que se da miles de años, nosotros Millones, ¿qué somos? millones. Ya, pero- Sobrehumanos, entonces. Pues. Nosotros O sea, ya pero- tuviéramos- Super, hiper, mega que No, porque recontraevolucionamos. Cuando hubo el Homo sapiens, todo eso son millones de años. Nosotros ya hubiésemos aprendido a volar sin aparatos, Claro. sin... Ya es para que, chuta, con la inteligencia ya nos teletransportemos o qué sé yo. Pues. Pero es como que le digas a un pez que venga a caminar, o sea, Por eso, es pues. bajo sus necesidades. Por eso, pues, si tú me dices que esto es a partir de O sea millones de que años, la evolución no es que tú quieres, la evolución es de acuerdo a la adaptación que te da el entorno. No es que tú voy a volar y me tiro y todos los humanos se comienzan a tirar hasta que haya uno que vuele. si sabes que en el Polo Norte viven personas, ¿sí o no? Claro. Y no es de ahora, hace años. Ya. Y no por eso ya a ellos se les ha salido el pelo como para adaptarse Pero tú al- sabes, al tú clima, sabes, ¿sí o no? tú sabes que las personas del Polo Norte tienen la capa de la piel mucho más gruesa que nosotros. Tú la has tocado. Es normal. Tú la has tocado. Pero que, porque, Tú has palpado que eso. porque son esquimales, tú dices. pero tú eso me- es racista, Andrés. porque tú me dices que si yo lo he tocado y Son- yo te digo, entonces yo tienen te digo, rasgos tú lo has asiáticos. tocado a Dios. No, pero yo puedo sentir su presencia. Uy, señor, eso ya es fanatismo ya. No es Entonces, fanatismo. Entonces para ti no existe el aire, eh, porque no se lo ve. sí, mira, ve. Ah. Mira, aquí está, ve. Sí, viste, sí se toca el aire. Pero escúchame, ya, independientemente. No lo ese puedes tema se va de coger. largo. Vámonos con los judíos. Había un caso que estaba conversando yo con una amiga el otro día. Yo le digo, ella también es evangélica. Y yo le digo, mira, que hay una O gran- sea, la comunidad judía puede que sí sea la mala, pero, o sea, no podemos, ¿son buenos o malos? no podemos satanizar a todos los que sean de Ya. la misma nacionalidad o hayan salido Ya, de ok. ese país. Entonces mira lo siguiente. Ellos actualmente también tienen que reclamar la tierra prometida porque Palestina, que también estaba desde la época de Jesús, y en la Biblia está incluso el nombre de Palestina, Sí. dice, no, es que esto es de nosotros, entonces tenemos porque Dios nos dio y ya. Yo te digo, en algún momento llegarán acá de pronto. Y en algún momento llegarán, así. Ellos se van a expandir y punto. Si sabes que nosotros. Y yo te digo, Padre, supongamos que nosotros vamos a vivir allá o nos van así un pedacito por allá. ¿Tú crees que esas personas que tanto defiendes, que no son cristianos, a nosotros nos van a dejar con vida? ¿Tú crees que tú eres digno de vivir para ellos? Porque el que no es judío para ellos es un perrito que puede morir. Es un ser humano que simplemente Dios puso, pero no mira, necesita. Hay dos tipos de judíos. ¿Sabías tú eso? Pero el ya, judío a que ver, todavía espera a Cristo y el judío que ya aceptó al Cristo que murió y resucitó hace más de Los 2000 judíos años. no creen en No creen en Jesucristo. Dios, o sea, ellos creen, eso no es- ellos creen en ellos no otra- creen en Jesús. Claro, ellos siguen lo que está Es escrito. judío, Por eso te digo, hay dos clases de judíos, los que creen en Jesús y los que todavía están esperando al no, Mesías. no, mijo. El que cree en Jesús se llama cristiano y ya no es judío. Es una religión ser judío. Claro, el judío El sigue la judío Torá es y- judío y el que es cristiano es cristiano. Si ya cree en Jesús, ya es cristiano y punto. Por eso. No, yo no puedo tener mi Talmud y mi Biblia al mismo tiempo. No puedo. No es compatible. Yo no puedo decir soy evangélico y soy católico al mismo tiempo. No, yo no puedo decir que creo en el sacramento de la comunión, pero no creo en la Virgen María. Soy un católico evangélico. No, eso no existe. No se puede, claro. No se puede. Entonces, o es judío o es cristiano. Eso sí. Pero es que, Entonces, hay personas. Yo conocí a un judío No, ecuatoriano está mal. Eso no tuvo está bien. esa doctrina que reconoció a Jesucristo como su Salvador, porque yo también tenía la misma creencia que tú. Claro. No, entonces y él me supo explicar a mí que hay judíos que todavía esperan al Mesías, todavía creen que Jesús, el Mesías, mejor dicho, no ha no, llegado. ha llegado. Esos son judíos. Ellos son los normales, judíos, pues. Normales. Esos son los normales, claro. Ya. Y el que es nacido de ellos y cree en Jesús, fue judío y ahora es cristiano. O nació de un judío, pero es cristiano. Pero no puede haber las dos al mismo tiempo. Es como agua te y indico- aceite. Como te indico, yo conocí, yo no te puedo dar más información sobre esa doctrina porque no la conozco totalmente. Entonces, Ese está en la Biblia. lo que yo sí te puedo decir es que yo como Judaísmo. gentil, Ujú. como cualquiera que acepta a Jesús como su Salvador, puede ser perdonado. ¿Qué piensas de la matanza en Gaza? La matanza en Gaza. Ajá. Lo que O está sea, sucediendo. esa ahorita. gente tiene que morir simplemente, lastimosamente. O sea, Dios lo mandó y Ese es tiene un que- genocidio. ¿Tú crees ¿Te das que cuenta, Gaza, qué es lo que pelea? su tierra por su espacio, donde están viviendo todas las Porque ciudades? En 1948 fue cuando Gaza llegó en sí Israel. quiere el territorio
para decir, yo soy más importante que ti, Israel, y por ende yo voy a ser un terrorista. No, escúchame. Porque eso es lo que es prácticamente. A ver, un estado terrorista. O sea, tú ves una lancha en el mar abierto y le cae un misil como hace Estados Unidos y dice, eso es tráfico de drogas. Sabiendo que Estados Unidos tiene tanto ejército que los puede capturar y meterle preso, le manda un bombazo. El relato lo hace el ganador. Ahora, a ti te dicen que ellos son terroristas. El relato lo hace el ganador. Cuando tú veas las peleas entre Israel y Gaza, de pronto te va a dar indignación la injusticia. ¿Sabes cómo es el uniforme? Gaza? Te pregunto yo a ti. ¿Sabes cómo es el uniforme? ¿Sabes cómo es el uniforme de los terroristas? Es un pedazo de tela, así. Correcto. Ese es, y se tapan los ojos porque son civiles, que hacen el papel de terrorista. Y pelean, ¿sabes con quiénes? Con gente uniformada totalmente, que tienen cascos, chalecos y todo eso. Entonces, ¿cómo? Tienen misiles, rayos láser. El otro solo tiene al menos un acá y piedras y palos. Y tú me vas a decir que el otro es un terrorista. Si es el que quiere defender su espacio. No, pero Sí. solo falta ver de historia. ¿Cuándo fue que comenzó toda esta guerra? Comenzó en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes de 1948, cuando Reino Unido le da la tierra a los judíos, la mitad de la tierra, todo eso era de Palestina, o sea, no era de Era Israel. mitad para ti, mitad para ti. Todo eso antes era de Palestina y comenzó, a partir de 1948 comenzó toda esa guerra, que comenzó con el Kafna, algo así, que comenzaron a desplazar a todos los palestinos. Bélicamente tienes razón. Pero Ya, por eso, Pero pues. cronológicamente, políticamente, históricamente, eso viene mucho más atrás. Ya, pero Muchísimo más atrás, con gobiernos de diferentes épocas, como los mesopotamios, los babilónicos, los sumerios, los persas, Pero, que escucha. quisieron destruir, aniquilar al pueblo israelita y no pudieron. Y no van a poder. Pero los palestinos ya No, es vivían que- viviendo por más de 1900, bueno, 2000 años ya, más de 2000 años ahí. ¿O quién vivía antes ahí? Los palestinos tienen más Desde de la 2000 época de años. Jesús, pues, estaban Claro, desde la palestinos. época de Jesús están ahí, de los romanos sería, porque después que los o sea, romanos... eran ellos mismos. O sea, Jesús fue palestino. Claro, bueno, fue judío. ¿no? Bueno, pero está ahí en Palestina. Y no se mataban así. Ya, Nazareno. Y bueno, y supongamos que le toca a los judíos. ¿Tú crees que está bien que esa gente que viven aquí, en una franja? Mira, yo no te puedo decir si está bien o no, simplemente yo tengo que aceptarlo. No es Porque que... creo Porque yo. así es. Ya, porque y creo si Dios en le Dios. dice que tiene que matarnos acá a todo América, sí, que tienen que matarnos porque nosotros tenemos que morir. Porque no es nuestra religión, recuerda que tú eres No, cristiano. claro que no. Entonces ellos no creen en Cristo, ellos creen en el Mesías que todavía no llega. Si Dios le dice ahorita a ellos que tiene que matar a toda América, Mira, Tú le aceptas. La Biblia dice, Tú le aceptas. dice que uno, o sea, nosotros, no podemos creernos anatemas, ni tampoco podemos ni añadirle ni quitarle nada a la palabra de Dios, porque eso es considerado blasfemia. Ajá. Si viene alguien y te dice a ti, no, es que a mí me habló el ángel, me habló Dios a través de esto, ujú. ese está mintiendo. Sí, pero Porque ya, pero esa es creencia cristiana, porque usted está educado con cristianismo, usted no está educado con ¿y dónde estoy? ¿En qué continente estoy? americano. Ya. Ya, usted- ¿Y qué pero- continente es ese? Ese es europeo, por allá, en Medio ¿Dónde Oriente. se está llevando la pelea? Allá. ¿Y por qué tendría que venirse hasta acá? Porque O sea, ya está en porque- Argentina, pues. No, esa es una pregunta capciosa que Ya. tú me estás haciendo a mí. Ya, pero por eso, pues, supongamos que Dios les dice a ellos, váyanse en América y maten a esa gente. ¿Cómo Dios le va a decir eso? ¿Cómo Dios le dijo a Moisés entonces? ¿Cómo Dios se lo dijo a Moisés? Claro. Que le habló directamente. Entonces, póngase que le hable ahorita a ellos allá directamente. ¿Cómo tú puedes negar eso? Ya no se puede. Porque según... Según tu Es que tú cristianismo. Exactamente. Según tu cristianismo. Tú me vas a decir eso. Según tu toda la cristianismo. noche. Según tu cristianismo es así, pues, Y Miguel. según tu fundamento, ¿por qué haría eso? Porque Dios le- dice, porque según Dios tu le da verdad, la- ¿por qué haría porque eso? Dios le da la gana de que ellos vayan y conquisten otra tierra y punto. Pues como les dijo, vayan y cojan Canaán. Ahora le puede decir, vayan y cojan América del Sur. Es que en realidad pasó, porque ya la tierra prometida no dicen que es Palestina, La sino que dicen que es la Patagonia. de ahora América se del van a Sur. la Argentina, al sur. Ya está pasando, o sea, no es algo que... ¿Y quién se los dice? No es una Dios. hipótesis, no es una Dios se hipótesis. los dice. Ellos no son cristianos, yo no tengo por qué defender a Oye, los pero judíos. en la Biblia mismo está, pues que van a haber
Los falsos profetas son los que están saliendo en estos tiempos. Pero, Se levantará pero, nación contra nación. pero habrá eso, guerra. eso es en tu religión. En la religión de ellos Jesús no ha llegado, el cristiano, el Mesías no ha llegado. En la religión de ellos se le puede añadir más libros, porque el que dice que se le considera anatema es Pablo y siendo cristiano, no es Antiguo Testamento. Ahora, ellos